Hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, les saludo de nueva cuenta, yo soy Vic Ferreiro, sean bienvenidos a su canal, en un video nuevo de mitologías. Sí, vamos a tocar un poco mitologías, ya tenía varias semanas que no subía un video como este, así que vamos a subir un video hablando de la mitología egipcia y en concreto de uno de sus dioses o deidades más importantes, aunque este no protagoniza ningún mito o ninguna gesta mitológica en especial, pero es uno de los más importantes. Así que quédense conmigo, yo soy Vic Ferreiro, sean bienvenidos y hoy les presento a Anubis, el embalsamador. Andrismono es el nombre de un dios con cabeza de algo, como un chacal, asociado a la momificación y a la otra vida en la antigua religión egipcia. Como otras antiguas deidades egipcias, Anubis asumió una ola diferentes funciones en diversos contextos, representando como protector de las tumbas de la dinastía primera, esto del 3100 al 2890 antes de la era común. Anubis fue el embalsamador en el Reino Medio, esto del 2055 al 1650 antes de la era común. Anubis fue reemplazado por Osiris, otra deidad, en su papel de señor del inframundo, al morir este. Una de sus funciones principales era como el dios que acompañaba a las almas a la otra vida. Atendía la balanza durante el peso del corazón, un juicio muy poderoso que determinaba si el alma tendría permitido entrar al reino de los muertos. A pesar de que los dioses más antiguos y ser mencionado como uno de ellos, uno de los dioses más frecuentemente mencionados y representados en el panteón egipcio, no jugaba ningún papel fundamental en los mitos egipcios. Anubis se mostraba en negro, color que simboliza el renacimiento y la decoloración del cadáver tras el embalsamamiento. Anubis se asoció con otra deidad, Pupurao, otro dios egipcio representado con cabeza de perro o forma canina, pero con pelo blanco o gris en cuyo caso. Los historiadores asumen que las dos figuras se combinaron finalmente. La equivalente femenina de Anubis, Anput, es hija de la diosa serpiente Quebehut. En su historia, a principios del periodo dinástico egipcio, es decir, del 3100 al 2686 antes de la era común, Anubis se representaba en su forma animal, con cuerpo y cabeza de chacal, un dios chacal, probablemente Anubis. Se representa en las inscripciones de la piedra de los reinos de Aja y Dir, en otros faraones de la primera dinastía. Durante el Egipto predinástico, cuando los muertos se enterraban en tumbas superficiales, los chacales han estado frecuentemente asociados con los cementerios porque eran carroñeros y desenterraban los cuerpos humanos y se comían su carne. Con el espíritu de combatir fuego con fuego, eligieron a un chacal como protector de los muertos. La mención textual más antigua conocida de Anubis está en los textos de las principales del Reino Antiguo, esto de 2686 al 2181 antes de la era común, donde es asociado al enterramiento de un faraón. En el Reino Antiguo, Anubis era un dios más importante de los muertos. Fue reemplazado en esta función por el dios Osiris durante el Reino Medio, del 2000 al 1700 antes de la era común. En la época romana, que empezó en el 30 antes de la era común, las pinturas de las tumbas lo mostraban sosteniendo la mano del fallecido y guiando hacia Osiris. La familia de Anubis varía según los mitos, épocas y fuentes. En la mitología temprana era representado como hijo del dios Sol Ra en los textos de los sarcófagos que fueron escritos en el primer periodo intermedio, esto del 2181 al 2055 antes de la era común. ¿Por qué digo era común? Porque se conoce como periodo antes de nuestra era. Anubis era hijo de la diosa vaca Hesat o la diosa gato Bastet, en cuyo caso Bastet es el nombre correcto, disculpen. Otra traducción le muestra como hijo de su padre, el dios Sol Ra, y su madre Neftis. En griego, Plutarco, que estuvo de 40 al 120 después de la era común, afirmó que él era hijo ilegítimo de Neftis y de Osiris, y que fue adoptado por la esposa de este, la diosa Isis. Para cuando Isis descubrió que Osiris amaba a su hermana y tuvo relaciones con esta, confundiéndola con ella, ya que eran gemelas, en algunos relatos, y cuando vio la prueba de ello en forma de una guirnalda de tréboles que había dado a Neftis, ella quería un bebé, por eso lo abandonó cuando nació por miedo al dios Seth. Y cuando Isis encontró al bebé
ayudado por los perros que lo habían llevado ahí con grandes dificultades, lo crió y lo convirtió en su protector y aliada. George Hart ve la historia como un intento de incorporar a la deidad independiente de Anubis al panteón osiraico. Un papiro egipcio que data del periodo romano del 30 al 380 después de la Era Común simplemente llama a Anubis como el hijo de Isis. En el periodo tolemaico del 350 al 30 antes de la Era Común, cuando Egipto se convirtió en un reino helenístico gobernado por faraones griegos, Anubis se combinó con el dios griego Hermes, convirtiéndose en Hermanubis. Los dos dioses se consideran similares porque ambos llevan a las almas de los muertos a la otra vida. El centro de su culto estaba en Sinópolis, un lugar cuyo nombre griego significa ciudad de perros. En el libro 11º, en el Asno de Oro de Epuleio, hay pruebas de que el culto a este dios continuó en forma hasta menos del siglo II. De hecho, Hermanubis también aparece en la literatura alquímica y hermética de la Edad Media y el Renacimiento. Aunque los griegos y los romanos generalmente los desperdiciaron a los dioses con cabeza de animal por considerarlos raros y primitivos, los griegos se mofaban de Anubis llamándolo labrador. A veces Anubis se asoció con Sirio de los cielos Cerbero y Hades en el inframundo griego. En los diálogos de Platón pone a Sócrates pronunciando juramentos como por el perro, Ka Meton Kuna, por el perro de Egipto o por el perro del dios de los egipcios, ambos con énfasis en apelar a Anubis como moderador de la vida en el inframundo. En contraste con los chacales, Anubis era un protector de las tumbas y cementerios. Se le añadieron muchos epítetos y su nombre en textos egipcios refiriéndose a él en ese rol. Kienti Emintu significa principal de los occidentales, que luego se convirtió en el nombre de otro dios chacal. Aludía a su función protectora porque los muertos se enterraban en la orilla occidental del río Nilo Huelas, o río Nilo, cuyos otros nombres en relación a su función funeraria, como el que está sobre la montaña, Epi Uf, vigilando las tumbas desde arriba, o el señor de la tierra sagrada, Emta Riser, lo que designa como dios de la necrópolis del desierto. La mayoría de las tumbas tienen inscripciones alusión a Anubis. Como embalsamador, como aquel que está en el lugar del embalsamamiento, It-Ut o Imi-Ut, Anubis estuvo asociado a la momificación. Se le llamó también quien preside el pabellón de los dioses, Ka'anti-She-Hexe. En el pabellón podría referirse al lugar donde embalsamaba o a la cámara funeraria de un faraón. En el mito osiraico, Anubis ayudó a Isis a embalsamar a Osiris. De hecho, cuando emergió el mito de Osiris, se decía que tras morir sus órganos fueron ofrecidos como regalo a Anubis. Con esta relación, Anubis se convirtió en un dios patrón de los embalsamadores. Durante los ritos de momificación, las ilustraciones del libro de los muertos muestran a veces al sacerdote como máscara de chacal, soportando el vertical de la momia. Una de las funciones de Anubis era guardián de la balanza. La escena critica que muestra el peso del corazón. En el libro de los muertos muestra a Anubis realizando la medida que determina si una persona digna es de entrar al reino de los muertos, el inframundo o conocido por ellos como la Dual. Al pasar el corazón del fallecido contra la pluma del avestruz de Maat, otra deidad, o decir la verdad en este caso, Anubis dictaba el destino de esa alma. Las almas más pesadas que la pluma eran devoradas por Ymir, una alma más ligera que descendía a la existencia celestial. Durante la época faraónica tardía, del 664 al 332 antes de la Era Común, Anubis era representado guiando a los individuos a través de los límites del mundo, de los vivos a la otra vida. Aunque Hathor, otra deidad, realizaba a veces una labor similar, era un rol más común de Anubis. Los escritores griegos del periodo romano de la historia egipcia designaron esa función como psicopompa, un término griego que significa guía de almas, que usaron para referirse al propio dios Hermes, que tenía esa función en la religión griega. El arte funerario de este periodo representa a Anubis guiando a los hombres y mujeres vestidos en ropas griegas a preferencia de Osiris, o a la presencia de este, quien hacía tiempo que había sustituido a Anubis como gobernante del inframundo. Anubis era uno de los dioses más representados en el antiguo arte egipcio. En el periodo dinástico temprano era representado en su forma animal, como un chacal de color negro.
El distintivo color negro no representaba la piel de los chacales o los lobos reales, sino tenía un color simbólico. El primero representaba la pérdida del color del cadáver tras el tratamiento de natrón y empapar las envolturas con una sustancia resinosa durante la momificación, siendo el color fértil del cieno del río Nilo. El negro simboliza la fertilidad y la posibilidad del renacimiento en la otra vida, para aquellos que usamos negro, para que sepan qué significa en esta religión. Anubis solía ser representado como un humano con cabeza de chacal. La tumba del Ramsés II de Abidos se le muestra como un humano completo. A veces se le representa vistiendo un lazo o sosteniendo un flagelo nekaka, así dice, en su brazo, nekaka. Otro de los atributos de Anubis era Umuit. En el contexto funerario, se le muestra atendiendo a la momia del fallecido o sentando sobre una tumba, protegiendo esta. Los sellos de las tumbas del Nuevo Reino también muestran a Anubis sobre los 9 arcos que simboliza la denominación sobre los enemigos de Egipto. Muy interesante este dato, este relato de Anubis. La verdad a mí me gusta bastante un poco la mitología, amigos. Estas son algunas de las referencias a Anubis, obviamente. Toda la mitología es tan vasta, tan grande en cualquiera de los países, ya sea egipcia, sumeria, nórdica, celta, como quieran llamarle. Siempre hay diferentes interpretaciones, y como vimos aquí en el nacimiento de Anubis o quiénes eran sus padres, hay muchas variantes. Obviamente primero a veces se menciona a Ra como su padre, el dios sol. A veces se denomina que Osiris fue su padre al tener relaciones con la hermana de su esposa Isis, que en este caso sería la diosa Neftis. Es muy probable, pero los griegos lo denominaron como hijo de Isis. Los romanos a veces lo denominaron también como hijo de Isis, e inclusive algunos filósofos griegos lo denominaron como el hijo ilegítimo de Neftis y Osiris, o en cuyo caso también como hijo del dios Sol. Amigos, este es un poco del relato de Anubis. Les invito a buscar más información, es muy interesante esta mitología, tiene muchas deidades muy interesantes. La verdad a mí me gusta bastante. No toco la mitología prehispánica, en este caso de México, de aquí de Latinoamérica, porque ya lo había tocado en un video hace mucho tiempo. Espero en un futuro volver a tocar una deidad nueva de la mitología prehispánica, de la mitología aquí de Latinoamérica. Quetzalcóatl fue el primero que hice. Obviamente recibió mucha aprobación y al mismo tiempo también muchas críticas, positivas o negativas, pero así son los videos de mitologías, cada quien lo interpreta como lo haya leído o como lo haya buscado. Yo les invito a busquen más información de Anubis. Es muy interesante el relato de la función que tenía él tanto en las dinastías como en los imperios predinástico, medio y tardío. Era muy impresionante cómo tenía esa función de guiar a los muertos a la presencia de la deidad que era regente del inframundo, en este caso Osiris. Amigos, espero les haya gustado, y si fue así, por favor déjenme su comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Realmente les voy a agradecer que lo hagan. Un buen like si les ha gustado este video, para seguir realizando videos mitológicos, como no, con ustedes. Además, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho, y activen la campana de notificaciones, ahí pongan todas. Si no pueden activarlas, por favor les recomiendo que revisen el canal de los días martes al día sábado. Entre esos días estamos subiendo contenido nuevo para ustedes, incluyendo los podcasts. Ya saben de qué se tratan estos podcasts, diferentes temas. En fin, también ahí estoy en las aplicaciones Amino Apps. Ahí está mi cuenta oficial de Dark Bullet Productions. Estoy en la comunidad de youtubers en español, a quienes les mando un gran saludo a todo el staff. Y también en la comunidad de Mundo Secreto, ahí les mando un saludo a todo el staff también, que me están apoyando bastante, ya sea con los podcasts o estos videos. Amigos, aquí también les va a estar apareciendo en la pantalla mi perfil de Twitter y de Instagram. Si me siguen, al igual que las comunidades Amino, recibirán un saludo en un futuro video. Espero les haya gustado, amigos. Yo soy Vic Ferreiro, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.